Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la segunda parte del tema de transporte público. En la parte anterior vimos los aspectos conceptuales y en esta parte vamos a ver las aplicaciones de esos aspectos conceptuales. ¿Cuáles son los contenidos de esta presentación? Prioridades al transporte público. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda la presentación. ¿Prioridades dónde? Prioridades en tramos de vía, es decir, entre intersecciones o entre intersecciones y paraderos, o entre paraderos y la intersección siguiente. En semáforos, es decir, cuando el bus llega al semáforo, ¿cómo podemos darle eh, mejoramiento a su circulación? Y finalmente en los paraderos. ¿Cómo hacemos para que los vehículos se detengan el menor tiempo posible en paraderos? Prioridad en tramos de vía. El objetivo y las soluciones de dar prioridad en tramos de vía es aumentar la velocidad de recorrido, protegiendo a los buses de la congestión que producen los autos. Recordemos que la velocidad de recorrido es la velocidad en movimiento del vehículo de transporte público. Para esto existen cuatro soluciones. Las pistas solo bus con el flujo, es decir, en el mismo sentido del resto de las pistas de circulación. Las pistas solo bus en contra del flujo, es decir, todas las pistas de la calle van en un solo sentido y la pista solo bus va en el sentido contrario. Pistas solo bus dobles, cuando el flujo de buses es suficientemente alto y una sola pista no puede contener su circulación, hay que dejar dos pistas. Las calles solo bus. Normalmente en calles de dos pistas, cuando hay que dejar pistas solo bus dobles, no queda otra cosa que asignar toda la calle a la circulación de los buses. Es un caso muy común en las calles de Santiago Centro, por ejemplo. Y por último, los corredores segregados, donde se utiliza la mediana o el bandejón central, si ustedes quieren, para hacer que los buses circulen con prioridad por ese sector de la calzada. ¿Qué es una pista solo bus? Probablemente todos ustedes la habrán visto en la calle. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Como decíamos, el problema es que los buses quedan atrapados en la congestión generada por el resto del tráfico, particularmente por los automóviles. La solución para esto es dejar la pista por donde circula el bus, normalmente la pista derecha, para que el bus se salte toda la congestión y pueda llegar al paradero lo antes posible. Para solucionar el problema de los vehículos que quieren doblar a la derecha, se utiliza el setback, que es un retraso de el paradero, de la posición del paradero, para dejar un espacio para que donde la pista solo se interrumpe y los vehículos pueden entrar a las dos pistas para hacer el viraje. Indudablemente esto congestiona a los vehículos amarillos, pero hay que tener presente que los vehículos amarillos llevan una tasa de ocupación de 1,2 pasajeros por vehículo. Es decir, están circulando en esos 15 vehículos amarillos alrededor de 30 personas. En cambio, en el bus verde, la tasa de ocupación es entre 60 y 100 pasajeros por vehículo. Por lo tanto, le estamos dando prioridad a más personas que van en el bus que a las personas que van en el auto. ¿Cuándo se utiliza una pista solo bus? Bueno, pensando en lo que dijimos anteriormente, que se le da prioridad a las personas que van en el vehículo que tiene mayor ocupación, eh, el principio, perdón, para poner una pista solo bus, que es que el flujo que es de pasajeros que circula en buses tiene que ser mayor que el flujo de pasajeros que circulan en auto. Esto se puede calcular de la siguiente manera.
Q sub B es el flujo de buses. TOC B es la tasa de ocupación de los buses. Es decir, Q sub B por TOC B es la cantidad de pasajeros que circula por unidad de tiempo, dividido por N, que es el número de pistas solo bus. Esta cantidad, el flujo de pasajeros que anda en buses, tiene que ser mayor que el flujo de pasajeros que anda en auto. Es decir, Q sub A, el flujo de automóviles por hora, por TOC A, que es la tasa de ocupación de los autos. Como dijimos, alrededor de 1,2 a 1,5 máximo pasajeros por vehículo. Y n-n es la cantidad de pistas que quedan restantes cuando le quitamos las n pistas para el uso exclusivo de los buses. N mayúscula es el número total de pistas en la calzada. Por lo tanto, si despejamos Q sub B de la expresión anterior, nos queda que Q sub B tiene que ser mayor a el segundo término. Pongamos un ejercicio. Supongamos que estamos en una calle donde hay 2 pistas por calzada y queremos dejar una pista para el uso de los buses, es decir, n mayúscula igual 2 y n minúscula igual 1. La tasa de ocupación de los autos, digamos que es alta, de 2 pasajeros por vehículo, y la tasa de ocupación de los buses es de 80 pasajeros por vehículo, es decir, un valor intermedio entre 50 y 100 pasajeros por vehículo. El flujo de autos es el típico en una calle de 2 pistas, 1.200 vehículos por hora. Aplicando la expresión de más arriba, resulta que el flujo de buses que justifica poner una pista solo bus es de 30 buses por hora. Es decir, cuando hay un bus cada 2 minutos, ya es necesario que una de las pistas sea reservada para el transporte público. Muy bien, dijimos que el setback era la interrupción de la pista solo bus para permitir a los vehículos particulares virar a la derecha. Esta longitud del setback, L sub S, es tal que permite que la cola de vehículos que se instala delante del bus pueda descargarse antes que el bus empiece a moverse durante la verde. Por lo tanto, la longitud del setback va a depender de L medios, que es la longitud promedio de los vehículos, S sub VD, que es el flujo de saturación de los vehículos que viran a la derecha, y V sub E, que es el verde efectivo del semáforo. 3600 es un valor para cambio de unidades. En este ejemplo, de más abajo, podemos asumir lo siguiente, que el largo medio de los vehículos de 5.5 metros, es decir, aproximadamente los vehículos van entre 4,5 y 6,5 a 7 metros de largo. Por lo tanto, 5,5 es un razonable promedio. El flujo de saturación de los vehículos que viran a la derecha son 1.600 vehículos por hora. Recordar que el flujo de saturación es la tasa máxima de descarga de vehículos durante el verde efectivo. Y el verde efectivo del semáforo asumamos que es 30 segundos. Utilizando la fórmula anterior, obtenemos que la longitud del setback es de 73 metros. Una regla mnemotécnica clásica es que la longitud del setback son 2 metros por cada segundo de verde efectivo. Sin embargo, la longitud de este setback de 73 metros es más de la mitad de una cuadra, en cuyo caso resultaría muy largo si la cuadra es del orden típico de 125 metros. En casos como este, es mejor no poner setback y hacer que el viraje a la derecha de los automóviles se canalice por otra calle. Y en este caso, como vimos en canalización de movimientos, hay que decirle a los conductores por dónde tienen que canalizarse para hacer el viraje. No decirle solamente no virar a la derecha, busque alternativas.
Corredor segregado. El corredor segregado es una forma más integral de dar prioridad a los buses en tramos de vía. En la figura de la izquierda tenemos una sección transversal de 25 metros entre líneas de edificación y una calle por donde circulan autos y buses mezclados. Eh, lo que se puede hacer es llevar todo el flujo de buses al centro de la calzada y dejar que estos circulen separados de el flujo de los automóviles. Visto en planta, esto significa que los paraderos van a tener una distribución como la que se muestra, donde el rectángulo rosado es el andén, en verde se muestra el refugio. En este paradero hay 3 sitios de detención demarcados y una pista de adelantamiento para que los buses que salen desde uno de los sitios puedan adelantar a los que ya están detenidos. En el sentido contrario, hay una sola pista porque los buses no es necesario que se adelante cuando van en recorrido. Sin embargo, antes y después de este paradero, probablemente 500 metros hacia adelante y 500 metros hacia atrás, se genere un paradero como este, pero en el sentido contrario. Notar que en esta prioridad existen elementos adicionales, como por ejemplo un semáforo peatonal para que los peatones crucen desde la vereda hasta el andén. También hay lónomos de toro plano para impedir que los buses entren y salgan del paradero a altas velocidades. Prioridad en intersecciones. ¿Cuál es el objetivo y soluciones para dar prioridad en intersecciones? La prioridad de intersecciones consiste en reducir la demora a los buses de subir en las intersecciones. Para eso se utilizan 4 alternativas. Una es dar pistas solo bus cortas al llegar al semáforo, programar los semáforos en función de la progresión de los buses, poner semáforos actuados por buses, es decir, semáforos que detectan el bus antes de llegar a la intersección y si el semáforo está en verde, alargan el tiempo de verde hasta que el bus cruce la intersección, o si el semáforo está en rojo, llaman a la verde lo antes posible para que el bus, cuando llegue a la intersección, se le dé la verde. Y por último, presemaforización, que es una manera de permitir que los vehículos adelanten al resto del tráfico en la línea de detención. ¿Qué es una pista solo bus corta? El problema que vemos aquí es que los pasajeros están ubicados en la esquina esperando al bus. Sin embargo, el bus está al final de la cola de vehículos y no ha podido avanzar porque hay muchos autos esperando la verde. La solución en este caso es es definir una pista solo bus corta, es decir, una pista solo bus de largo igual a la cola de automóviles que están antes del bus, de modo que el bus pueda salvar toda esa cola y llegar inmediatamente donde están los paraderos. Obviamente aquí se pierde una pista de la calzada para los automóviles, de modo que esto se aplica en calles con 3 o más pistas por sentido. ¿Qué es lo que es un presemáforo? Un presemáforo es algo que quiere resolver el problema que está indicado en el óvalo. Este bus verde que por recorrido tiene que virar a la izquierda y está obstruido por el flujo de vehículos menores. Esto es particularmente difícil cuando hay más de 2 pistas en la calzada y por lo tanto los autos utilizan esas 2 pistas. La solución es lo que se denomina un presemáforo. Un presemáforo es un semáforo que da verde y rojos alternados para los autos y para los buses.
En ese caso, se está dando rojo a los vehículos particulares y verde a los buses, de modo que ese bus verde oscuro que quería virar a la izquierda pueda cambiarse de pista sin ser obstruido por el resto del tráfico. Como ventaja adicional, podemos ver que el bus verde claro, que estaba en el segundo sitio de detención, pudo avanzar sin problemas o sin la obstrucción de los autos hasta la línea de detención. Una vez que los buses están en la línea de detención, se les da la verde simultánea tanto a los autos como a los buses. Prioridad en paraderos. El objetivo de dar prioridad en paraderos consiste en optimizar el número de paraderos a lo largo de la ruta N sub P y reducir la demora en cada uno de ellos de sub P. El número de paraderos se hace utilizando el espaciamiento óptimo, que depende de la distancia de caminata al paradero, la demora de los pasajeros que están en el vehículo mientras está detenido y el consumo de combustible durante la aceleración y frenado del vehículo. La ubicación va a depender de cada caso, ya sea antes de la intersección, en algún punto a mitad de cuadra o pasado la intersección. Para reducir la demora en los paraderos hay que tratar de aumentar la capacidad de estos. La capacidad de los paraderos depende del número de sitios y si estos son simples o divididos. En la figura se muestra un paradero simple de 2 sitios con un andén adyacente. B sub S es la capacidad que tiene que ser suficiente para la cantidad de vehículos que se detienen simultáneamente. Los paraderos divididos, no paraderos diferidos, consiste en resolver el siguiente problema. Aquí hay un paradero que tiene un solo sitio donde quieren detenerse simultáneamente 4 buses de 2 líneas, amarilla y verde. Como los buses no hacen necesariamente cola ordenada uno detrás de otro, probablemente la situación de detención va a ser como la mostrada en la figura, un tanto caótica. Eso va a dar origen a que los pasajeros que quieren tomar los buses amarillos deban bajar a la calzada o bien eh, pasar entre 2 buses verdes. Esa solución caótica o ese problema caótico se soluciona a través de un paradero dividido en 2 paraderos más pequeños. En este caso hay un paradero de 2 sitios para la ruta amarilla y otro de 2 sitios para la ruta verde. Se han también demarcado andenes para que los pasajeros esperen ordenadamente a los buses. La distancia entre estos 2 paraderos pequeños es la suficiente para que los buses puedan entrelazarse, es decir, que los buses amarillos puedan entrar y los buses verdes puedan salir. Esta distancia es aproximadamente de unos 3 buses, es decir, unos 30 a 36 metros. Esto es distinto al concepto de paraderos diferidos, donde un paradero se ubica en una cuadra y el paradero siguiente se ubica en la cuadra siguiente, lo cual hace que la accesibilidad a ellos sea deficiente. En este caso, lo que queremos resolver es tener un paradero lo más compacto posible dentro de la misma cuadra. Por último, si integráramos todas las soluciones anteriores, tendríamos un sistema de BRT, es decir, Bus Rapid Transit, que significa un sistema de transporte público rápido basado en buses. En los esquemas conceptuales que aparecen en esta gráfica es lo que ocurriría en la Alameda Bernardo Higgins, por ejemplo. En el bandejón central o en la mediana de Alameda Bernardo Higgins se deja para uso exclusivo de los buses que son los rectángulos verdes con blanco, buses articulados. Los sitios de los paraderos no son dispuestos uno detrás de otro, sino que en una locación que se llama dientes de sierra, que hace que el bus que esté detenido atrás
pueda salir adelantando al bus de adelante. En la vista isométrica, en 3 dimensiones, se pueden ver también otros elementos del diseño. Por ejemplo, los andenes y los refugios son de un diseño especial eh, parecida a una estación de ferrocarriles, de metro o de tranvías. También las salidas de la estación de metro, como se observa en la figura, no están en las veredas extremas, sino que al centro de la calzada por donde va el corredor, de modo que sea más fácil combinar entre el metro y los buses. También aparece en rojo una pista para bicicletas con lo que se llama un cajón para bicicletas que hace que las bicicletas puedan detenerse antes de los autos y de esa manera puedan salir durante la luz verde antes del resto del tráfico. Bien, eso pone fin a la parte 2 de aplicaciones de los conceptos a la prioridad en paraderos. Muchas gracias por su atención.